Bienvenidos y bienvenidas a mi primer podcast llamado Psicoeducate Hoy. Mi nombre es Jimena Ortiz, soy licenciada en Psicología con orientación cognitivo-conductual. El objetivo es que puedas llevarte información de calidad y basada en evidencias sobre estrés, trastornos de ansiedad y autoestima para que reflexiones y, por qué no, pidas ayuda profesional. Hoy les voy a contar sobre uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes en cuanto a motivo de consulta y que ustedes también votaron en mis historias como próximo tema de este podcast. ¿De qué voy a hablarles? Voy a hablarles sobre el trastorno de ansiedad generalizada o TAG, T-A-G, esas son las siglas, como lo pueden encontrar abreviado. Como todos sabemos, la ansiedad y la preocupación son parte de nuestra vida. Nos preocupamos por el trabajo, por cuestiones familiares, problemas personales, económicos, entre muchas otras cosas. Y generalmente solemos preocuparnos por pensar en cómo van a resultar las acciones que emprendemos, las cosas que estamos viviendo en un futuro cercano o lejano. Como les comentaba en el episodio anterior, la ansiedad moderada es una emoción humana normal y frecuente. Y no solo es una emoción humana común, sino que en un monto moderado nos puede ayudar a, por ejemplo, preparar un examen, hacer un determinado trabajo, o sea, nos va a ayudar a estar focalizados en esa tarea. Pero cuando la ansiedad se torna excesiva, puede formar parte del trastorno de ansiedad generalizada y esto, por supuesto, que va a limitar tu vida cotidiana, va a interferir en tu forma de actuar ante las circunstancias y desencadena muchísima incomodidad física. Algo importante a tener en cuenta es que con la pandemia, la sobreinformación, la aparición constante de nuevas variantes, la incertidumbre de la economía, todo esto fue agobiando y preocupando. Según estadísticas, la prevalencia de ansiedad moderada a severa fue en Argentina del 38% y si nos referimos al TAG, específicamente 5 de cada 100 personas lo han padecido. Por eso es tan necesaria la implementación de políticas de salud pública para morigerar los efectos psicológicos de la pandemia. Ahora, volviendo al TAG, ¿qué tiene de característico? Bueno, algo característico y típico del TAG es la aparición de preocupaciones de forma persistente y repetitiva que terminan convirtiéndose en una forma habitual de enfrentarnos a las situaciones. Cuando aparece esto, cuando empezamos a notar que nos preocupamos ante cualquier situación de nuestra vida cotidiana, hay que empezar a abrir los ojos y ocuparse de eso que nos está sucediendo. Se considera que la causa del trastorno de ansiedad generalizada es una combinación de factores. ¿Sí? Tenemos por un lado los factores genéticos, hereditarios. Por otro lado tenemos los factores psicológicos, por ejemplo, puede ser crecer tomando como modelos de educación a seres queridos que tenían mucha ansiedad y mucho temor. Y también tenemos por otro lado los eventos azarosos de la vida, por ejemplo, experiencias traumáticas que por supuesto no podemos evitar y no podemos controlar. Entonces, todo este combo hace que una persona sea más vulnerable que otra a padecer un trastorno de ansiedad. El TAG tiende a aparecer generalmente entre los 25 y 35 años, pero también puede comenzar en la niñez y es más frecuente en mujeres que hombres. El aumento del estrés aparece como un detonante de este trastorno. Yo suelo hablar con los pacientes que están diagnosticados con TAG y me han contado que tuvieron un incremento en ciertos sucesos estresantes como la muerte de un familiar, enfermedades, pérdida de trabajo o quizás se separaron de su pareja e incluso el estrés producido por eventos positivos como un casamiento, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo, también puede desencadenar TAG. De forma muy frecuente, el trastorno de ansiedad generalizada coexiste con otros trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo, como un trastorno depresivo, también con otros trastornos de ansiedad, como un trastorno de pánico, fobia social, fobia específica. Aparece generalmente la dependencia o el abuso de alcohol o de ansiolíticos, ¿sí? No es que aparece este trastorno solo, sino que suele darse en conjunto con otras problemáticas de salud mental. Ahora, si vamos a los síntomas, voy a comentarles los que más aparecen y los que más escucho en las consultas. Por un lado aparece esta sensación de estar con los nervios de punta todo el tiempo. Es como estar atrapados o atrapadas en un estrés que no desaparece o estar con esta sensación de inquietud persistente.
Esta ansiedad, por supuesto, tiene las cualidades de ser sumamente excesiva, es constante y además no se justifica, ¿no? Porque aparece por cuestiones cotidianas, como lo son el dinero, la familia, la salud, el trabajo, las relaciones. Y las personas con TAG generalmente reconocen y son conscientes de lo exagerada y desproporcionada de su preocupación, pero no lo pueden evitar, no saben cómo parar de preocuparse. Y como justamente no pueden olvidar que se están preocupando constantemente, les provoca mucho malestar y deterioro social, laboral o también de otras áreas importantes de su vida, sin poder dedicarle la atención necesaria a las tareas que están realizando. Y es en este punto que quiero resaltar la diferencia entre las preocupaciones en el TAG y las preocupaciones normales. Por un lado, las preocupaciones del trastorno de ansiedad generalizada son muy difíciles de controlar y además interfieren significativamente en las actividades cotidianas, mientras que las preocupaciones normales de la vida diaria son más controlables e incluso pueden dejarse para otro momento. Las preocupaciones del trastorno de ansiedad generalizada son permanentes, son intensas, perturban mucho, son duraderas, suelen aparecer en ausencia de factores desencadenantes y cuantas más preocupaciones tenga esa persona, por ejemplo, económica, salud de los hijos, rendimiento laboral, se me rompió el auto, por ejemplo, más probable es el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Las preocupaciones normales de la vida diaria no suelen acompañarse de síntomas físicos, pero en el caso del trastorno de ansiedad generalizada sí. Aparece el cansancio, la irritabilidad, la tensión muscular, presión en el pecho, dolores de cabeza, cambios en el apetito, pesadillas, insomnio y eventualmente fatiga crónica. Bueno, esas fueron las diferencias entre las preocupaciones normales y las propias del trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, si vamos a la gravedad del trastorno en sí, puede variar entre severo y leve a lo largo del tiempo. Se considera severo cuando produce una importante limitación en el funcionamiento cotidiano, mientras que los casos más leves son compatibles con el mantenimiento de un trabajo y autonomía en cuanto a la interacción social. De todas maneras, siempre se recomienda no esperar a que sea demasiado grave para recibir tratamiento. En cuanto al diagnóstico, el primer paso a la hora de diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada es descartar otras causas de ansiedad. Lo primero que debemos descartar es una enfermedad médica que esté siendo la responsable de la ansiedad, como por ejemplo un hipertiroidismo. Esta valoración, por supuesto, la tiene que hacer un médico o un psiquiatra, y lo siguiente es revisar los hábitos que tiene esa persona y también asegurarse que la ansiedad no es consecuencia de una medicación, por ejemplo corticoides, del abuso de cafeína, también puede ser, o el consumo de otras sustancias adictivas. Una vez que se descarta todo lo anterior, es momento de consultar con un psicólogo o psicóloga. Nosotros como profesionales, a través de una entrevista clínica y criterios diagnósticos validados y reconocidos internacionalmente, podemos hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, me han preguntado mucho cómo es el tratamiento. Yo siempre les recomiendo un tratamiento psicológico con técnicas de tipo cognitivo-conductuales. ¿Por qué recomiendo este tipo de terapia? Porque nos permite entender el proceso del propio pensamiento y también entender cómo se evalúan las situaciones preocupantes. Esto nos permite gestionar la ansiedad de una forma diferente. La terapia cognitiva está diseñada para reformular esas preocupaciones y para poder darles a las personas con TAG la capacidad de ver las situaciones de una forma más realista. Así, los pacientes pueden ser entrenados para identificar esos pensamientos ansiosos y no realistas y desarrollar técnicas para cambiar sus respuestas. También ha demostrado su eficacia la medicación, como siempre les digo, siempre recetada por psiquiatra. ¿Por qué? Porque brinda un alivio sintomatológico de la ansiedad, ¿no? Esto permite que la persona se sienta más enfocada y tranquila para realizar una terapia cognitivo-conductual. Otros hábitos importantes a incorporar pueden ser el aprender a tensionar y relajar grupos de músculos en forma sistemática. Esta es una técnica que se llama relajación muscular progresiva. Nos va a ayudar a controlar la tensión muscular que provocan las excesivas preocupaciones.
Fíjense a la noche, por ejemplo, antes de dormir, que todas estas preocupaciones se acumulan en la zona de la espalda, del cuello. Entonces es una técnica realmente muy buena para practicar en ese momento, antes de ir a dormir. También tener un programa de ejercicios físicos de aproximadamente 20 o 30 minutos por día o una caminata activa. Esto calma transitoriamente los síntomas. Movernos un poco en casa, ¿sí? Bailar, limpiar. Esto nos va a ayudar muchísimo. Por supuesto, también todo lo que es meditación, yoga, masajes, son todos instrumentos de relajación que realmente son muy beneficiosos. Y la respiración profunda, el enfocar los pensamientos en el presente, ayuda a reducir la ansiedad excesiva. Por supuesto que ninguna de estas estrategias por sí misma va a reemplazar un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Ahora, te voy a invitar a que escuches las siguientes afirmaciones y que pienses cuáles de estas te vienen ocurriendo desde hace por lo menos 6 meses. Si te identificás o te resuena más de una, es posible que tengas un trastorno de ansiedad generalizada, pero recordá que el diagnóstico de certeza lo hace siempre un profesional de la salud mental. Vivo preocupado, preocupada por distintas cosas la mayor parte del día, casi todos los días. Mi cabeza no me da un respiro. Duermo mal, casi siempre me levanto cansado, cansada. Todo el tiempo tengo contracturas musculares. Estoy muy impaciente, malhumorado, irritable. Me cuesta concentrarme en una cosa por vez. Temo que este estado de tensión permanente me provoque una enfermedad. Como te decía, si algo de todo esto te resuena, si te sentís identificado o identificada, es importante que pidas ayuda profesional. Recordá que actualmente yo no cuento con disponibilidad horaria para atención, pero sí cuento con un equipo de psicólogas online y presencial en algunas zonas que pueden brindarte el tratamiento indicado. Si querés acceder al mismo, en mi página web te vas donde dice servicios, encontrás el formulario para completar y en menos de 24 horas vas a ser contactado o contactada para referirte con la profesional que mejor se adapte a tu búsqueda. Bueno, espero que les haya servido la información. Nos estamos encontrando pronto en otro episodio de este podcast llamado Psicoeducate Hoy. Hasta la próxima.